tardes, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un experto en cuanto a la materia de educación holística. El contenido que vamos a tratar es sobre las implicaciones de los hemisferios cerebrales en la educación. Profesor, ¿a qué se refiere la teoría científica con la evolución de los paradigmas educativos? Bueno, buenas tardes. Partiendo primero de lo que es un paradigma, que es un modelo, ¿verdad?, que trata de predominar dentro de una sociedad, en este caso el sistema educativo, pues podemos nombrar algunos paradigmas que han sido los más importantes dentro de lo que es la evolución de la educación, por decir algo, en el sistema venezolano. Este, Partimos del paradigma conductista, ¿verdad?, que era ese paradigma donde la base era la norma, la normativa, inclusive la escuela acá donde se educaban a los docentes se llamaba la normal, precisamente porque el paradigma que predominaba era el paradigma conductista, que basaba en la norma. Seguimos con el paradigma constructivista, ¿verdad?, como estamos hablando, que se malinterpretó para que se diera un cierto libertinaje en el proceso educativo. Posteriormente entra todo lo que es la parte tecnológica y entra el paradigma tecnológico tecnicista, con todo este boom de las computadoras, del internet, y aprovechando todo lo que era la capacidad creativa e imaginativa de los niños y niñas, pues este paradigma tuvo cierta predominancia en el sistema educativo a nivel mundial. Hoy día, una serie de expertos tratando de desarrollar y todo lo que es la educación holística, la educación integral, y tratando de conllevar a la sociedad una sociedad más humana, de valores, pues se inicia el trabajo de la educación holística o el paradigma del desarrollo de las inteligencias múltiples, que hoy día está en boga de todo, y como ustedes saben, pues la educación holística tiene que ver con el desarrollo del cerebro total, el cerebro triuno, tiene que ver con el desarrollo del cerebro neocortical, que se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, el desarrollo del cerebro rectil y el desarrollo del cerebro límbico. Esos tres cerebros conllevan al cerebro triuno, que es la base de la educación holística hoy día, el desarrollo de las inteligencias múltiples. ¿Por qué se llaman inteligencias múltiples? Vamos a cerrar esta pregunta explicando que el desarrollo de inteligencia múltiple, porque cada cerebro tiene ciertas inteligencias que hay que desarrollar, ¿verdad? Y eso pues nos dicta que el docente tiene que desarrollar muchas estrategias para que pueda desarrollar todas esas inteligencias múltiples que permitan a todos los niños sentirse bien dentro del proceso educativo. Ajá, profesor José Mejía. ¿En qué consisten las teorías del desarrollo total? La teoría del desarrollo total del cerebro, eso tiene que ver con lo que estamos hablando anteriormente. En esta paradigma de la educación holística, como ustedes saben, la base del paradigma es el desarrollo del cerebro total. Y esa teoría tiene que ver con que desarrollemos cada uno de los cerebros. Tiene que ver con que un niño es más predominante de un cerebro. Hay niños que son muy reptiles. ¿Y cuál es el cerebro reptil? El cerebro de la violencia, ¿sí?, el cerebro, ¿sí?, de la supervivencia. Entonces hay niños que son muy reptiles. Hay niños que son, o niños o niñas que son muy límbicos o límbicas, que son niños muy sentimentales, que son niños muy dados a la solidaridad, al amor, al cariño, al respeto. Y hay niños que son dentro del cerebro neocortical, o son muy derechos o son muy izquierdos. ¿Qué significa que un niño sea muy derecho? Un niño muy derecho, un niño que le gusta la naturaleza, un niño que le gusta la música, que le gusta el arte, que le gusta la cultura, que es un niño que nace desordenado genéticamente. Eso hay que ser muy cuidadoso con eso. Hay niños que son desordenados porque nacen genéticamente, y hay niños que se hacen desordenados digamos, por otra causa. Sí, por malos hábitos, ¿no? Entonces, hay niños que son muy derechos y hay niños que son muy izquierdos. ¿Cuál es el niño izquierdo? El izquierdo, el hemisferio izquierdo, es la base del razonamiento. Un niño que le gustan los números, niños que son muy normativos, muy puntuales, niños que son muy ordenados, ¿verdad? Y entonces
la teoría del cerebro total es tratar de que el docente pueda identificar a esos niños de acuerdo a las características propias de cada cerebro. Muy bien, profe. Quisiéramos saber en qué consiste la exploración de los estilos de pensamiento. La exploración de los estilos de pensamiento va con la pregunta anterior. Cada niño, de acuerdo al cerebro que desarrolla una predominancia de pensamiento. Por ejemplo, hay niños que son hemisferio derecho y el niño hemisferio derecho es muy visual, es un niño que no es verbal. Entonces el pensamiento de él es muy visual, es muy creativo, muy imaginativo. Son niños que por lo general escriben mucho, son poetas, son niños que les gusta mucho la música porque escuchan, no son verbales. Entonces predomina ese tipo de pensamiento. El niño hemisferio izquierdo es muy verbal. El hemisferio izquierdo es muy verbal, es un niño que tiene buen léxico, tiene facilidad de expresión, tiene facilidad de la palabra, ¿verdad? Y es muy racional. Con respecto al niño reptil, es un niño más kinestésico, es más corporal. El niño que es reptil es muy dado a todo lo que tiene que ver con la hiperquinesia, todo lo que es movimiento corporal. Y un niño que es límbico, el tipo de desarrollo del pensamiento límbico es un niño que es callado, es muy visual, pero lo corporal va hacia lo que tiene que ver con el abrazo, con demostrar cariño. Entonces, de acuerdo al tipo de predominancia del cerebro, el niño va a dominar también un tipo de pensamiento. Profesor, ¿cómo se desarrolla el aprendizaje sensorial? Sensorial. El aprendizaje sensorial tiene que ver con el docente. Ahí es donde entra la práctica docente en todo esto que estamos hablando. Después que el docente haga un buen diagnóstico de ese niño, de esa niña, de ese grupo, ¿verdad? Y con un buen diagnóstico él puede determinar cuántos niños son derechos, cuántos niños son izquierdos, cuántos niños son límbicos, cuántos niños son reptiles, ¿verdad? Entonces él comienza a desarrollar estrategias pedagógicas para que el niño desarrolle toda la parte sensorial. Esto tiene que ver con si tengo un grupo de niños que es muy reptil, muy violento, con un comportamiento tal, yo puedo desarrollar estrategias educativas que me permitan a esos niños desarrollarle sensorialmente el cerebro límbico. Y viceversa, si yo tengo niños que son muy límbicos, hay personas que dicen, no, pero es que el límbico es lo ideal. No, hay niños que son límbicos y que son niños que son presa fácil de la violencia, son presa fácil de la violación de los derechos humanos, porque son niños que por lo general son callados, que absorben todo, que son muy permisivos. Entonces al niño también hay que enseñarle que tenemos que tener algo de reptil, tener reptilidad en cuanto a defender las causas, ¿sí? Y luchar por lo que queremos para nosotros. Igualmente, si un niño es muy derecho, en el hemisferio cortical es muy derecho y es un niño muy callado, muy tímido, desarrollar estrategias sensoriales que le permitan a él, ¿verdad?, expresarse mejor, darle esa oportunidad. Y si hay un niño que es muy izquierdo y que le falta toda esa parte sensorial que tiene que ver con la creatividad, con la cultura, con el arte, con la música, desarrollar estrategias que le permitan a él sensorialmente activar ese cerebro que le escasea un poco. Ok, profe, por último, ¿cuál creen que es el cerebro que más se debe desarrollar en la práctica educativa? Bueno, mira, primero que no es que un niño sea izquierdo, únicamente izquierdo. Todos tenemos un poquito de cada cosa. Que predomina un cerebro sobre otro, sí. Pero eso es una pregunta muy personal, ¿sí? Hay madres que tal vez un niño genéticamente sale muy izquierdo, ¿verdad? Y la madre, con toda su ternura, porque es una madre escritora, una madre, durante su proceso de vida lo conlleva a ser derecho, hemisferio derecho, y tal vez un niño muy izquierdo llega a ser un gran músico compositor, porque aparte de que le gusta la música, es un niño que es racional en la parte de todo lo que tiene que ver con la composición. Se pueden dar esos casos. Pero nuestra sociedad requiere hoy día
de que se desarrolle mucho el cerebro límbico. ¿Por qué? Porque estamos avanzando hacia una sociedad rectil, la rectilización de la sociedad. Una sociedad donde el que más puede, el de más poder, el que grita más, es el que tiene poder. Y eso tenemos que irlo desapareciendo. Tenemos que desarrollar el cerebro límbico de manera de que todos los valores que están intrínsecos en ese cerebro límbico, que es el amor, que es el cariño, que es el respeto, que es la solidaridad, que es el compartir, eso debe prevalecer en nuestra sociedad y eso está desapareciendo. En el proceso evolutivo propio del ser humano, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo han sido desarrollados, sobre todo el izquierdo, con el proceso racional. Y nuestra sociedad lleva cada día a más invenciones, más inventos para que nosotros vivamos de la mejor manera, estemos más tranquilos, se inventa, todos los días se inventa algo. Y eso es propio del hemisferio izquierdo. Pero nos estamos olvidando del arte, nos estamos olvidando de la cultura, nos estamos olvidando de la música. Y nos estamos olvidando de ese hemisferio derecho que se dice que es el hemisferio de la felicidad. Estamos más atentos de los problemas del día a día, ¿verdad? Para inventar cosas y nos estamos olvidando de lo básico. Y sobre todo estamos rectilizando la sociedad en cuanto al poder para tratar de oprimir al otro. ¿Qué tenemos que desarrollar nosotros como docentes? Desarrollar el cerebro límbico, ¿sí? De que el niño comience a ver nuestras raíces. ¿Cuáles eran nuestras raíces? Nuestras raíces del cariño, del amor, ese amor de madre que inclusive se está perdiendo, ese amor que era tan intrínseco, se está perdiendo el amor de madre ahí. Mucho más el amor entre compañeros, el amor entre parejas, el amor entre amigos. Entonces tenemos que tratar de luchar y desarrollar estrategias para que ese cerebro límbico sea el que gane y sea predominante dentro de todos los cerebros que tienen que ver con la educación holística y el desarrollo de la inteligencia. Mejía, muchas gracias de verdad por su valioso tiempo, aunque es muy corto y englobó mucha información, pues de verdad que nos sentimos muy agradecidas porque fue bastante satisfactoria esa información para que llegara a nuestro aprendizaje y así poder llevarlo llevarlo al aula y practicarlo, porque de verdad pues es muy importante saber eso para saber qué tipo de niños tenemos en nuestros salones. Muchas gracias, profesor. Bueno, siempre a la orden y para cualquier otra oportunidad, pues estamos completamente a la orden. Lo importante de esto es que cada uno de ustedes se conviertan en agentes, no solamente en el aula, sino con sus compañeros de trabajo, en su casa y por supuesto con lo más preciado que tenemos, con nuestros alumnos y alumnas de cada una de las instituciones. Gracias por todo. Gracias a usted, profe. Gracias.